Bienvenidos a un nuevo servicio de adoración que le ofrece la misión Jesús Esperanza y Vida. Nos alegra mucho tenerle con nosotros y le invitamos a iniciar entonando una alabanza musical a nuestro Señor. Adelante. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Ahora continuemos alabando a nuestro Señor por medio de la lectura de su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 17, versículos del 16 al 18. En base a esta tendremos la palabra de Dios por labios de nuestro hermano pastor. Esperamos que esto sea de gran bendición para su vida. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por lo tanto, discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y todos los días en la plaza mayor con los que concurrían allí, y algunos de los filósofos epicureos y estoicos disputaban con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían, parece ser predicador de divinidades extranjeras, pues les anunciaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Bienvenidos, el Señor les bendiga. Nos da gusto que se hagan un tiempo para reflexionar en la palabra del Señor en esta predicación. Y pues seguimos con el libro de Hechos. Ya llegamos a la segunda parte del capítulo 17. Y estamos viendo en estos capítulos anteriores, 15, 16, 17, que casi siempre pasa lo mismo en todas las ciudades donde Pablo y Silas están visitando para predicar el evangelio de Jesucristo. Primero predican en una sinagoga a los judíos. Unos creen, otros no creen, pero también hay personas no judías o gentiles, que le llama la Biblia, que también creen. Pero luego hay judíos celosos, enojados con Pablo y con Silas, que quieren pues sacarlos a como dé lugar o meterlos a la cárcel o impedir de alguna forma que ellos sigan dando la buena noticia de Jesucristo. Y normalmente lo que hacen es que incitan a unas personas, las convencen de alguna forma para que se rebelen, hagan una turba o una multitud que haga que Pablo y sus ayudantes
salgan de esa ciudad. Hoy veremos lo que pasa finalmente cuando ellos llegan a Atenas. Y les voy a pedir por favor que oremos, que cerremos nuestros ojos para orar y pedirle al Señor de su guía. Bendito Padre Celestial, queremos suplicarte que tú quites toda distracción de nuestra mente y nuestro corazón, nos ayudes a concentrarnos únicamente en tu palabra y en este mensaje, Señor. Padre, danos de tu gracia, de tu sabiduría y de tu guía. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a entender espiritualmente tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vemos que este patrón se repite una y otra vez. Hace un momento platicábamos acerca de esto y se vuelve a repetir otra vez en Berea. No lo leímos ahorita en nuestro texto, pero otra vez vuelve a pasar lo mismo. Y los judíos de esta ciudad dice que incluso eran más nobles que los de otras. Y por lo tanto recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Muchas veces algunos cristianos que ya aceptaron a Cristo, llega otra persona y les cuenta, les dice que alguna doctrina nueva o que es diferente a la que ya se les enseñó, y ellos no hacen lo que estos judíos, es decir, no van a las escrituras a ver si realmente estas cosas son así. Lo que leímos ahorita en el verso 17-11. Entonces muchas personas creen ciegamente lo que se les predica en algunos lugares, o los que llega algún amigo, algún conocido y les dice, pero mira, te falta esto y no has leído esto. Pues sí, pero tiene uno que ir a la Biblia y realmente preguntarse, ¿será cierto esto que me están diciendo? Por eso es muy importante, hermanos, tener una iglesia donde tenga pastor y donde ese pastor le dé a usted la guía y le pueda resolver esas preguntas que puedan surgir en el camino. Bueno, dice la palabra que muchos de estos judíos creyeron, y también mujeres griegas distinguidas y hombres. Pero como siempre llegan a quitar a Pablo y a Silas de predicar, entonces hicieron lo mismo. Ahora vinieron desde Tesalónica unos judíos, dice, y fueron a Berea a incitar y a perturbar a las multitudes. Otra vez Pablo tiene que salir de la ciudad, pero en esta ocasión Silas y Timoteo quedan con Pablo de que se van a quedar en la ciudad de Berea y que van a partir después para alcanzarlo. Bueno, Pablo se dirige a Atenas, una de las ciudades más gloriosas e importantes en el mundo de aquella época. Pero una vez que llega a Atenas, vean lo que sucede con el espíritu de Pablo. Dice, se enardecía dentro de él al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Es lo que acabamos de leer en el verso 16, ¿verdad? La palabra original en griego que utiliza el Espíritu Santo es también se puede traducir como dominada por ídolos o inundada por ídolos. Esto significa que esta gente que vivía en Atenas no adoraba a Dios, o sea, al Dios verdadero, al Creador, al Señor Todopoderoso, sino que ellos adoraban imágenes, estatuas, esculturas hechas por manos de hombre. Estaba dominada por estos ídolos. Si usted lee y ve las fotos en una enciclopedia de cómo era esta ciudad y cómo eran todas estas ciudades de los griegos, se dará cuenta que ellos eran politeístas. Ellos adoraban a muchos dioses y cada dios tenía su estatua y tenía su imagen. Esos eran los ídolos a los que se refiere aquí la palabra del Señor. Pero también quiero hacer hincapié que el día de hoy existen muchos tipos de ídolos y no necesariamente son figuras. Son también personas, ¿verdad? Incluso lo dicen abiertamente en la televisión. Vamos a presentarles a un ídolo
de los jóvenes, a un ídolo de las multitudes, porque canta muy bonito, porque compone música, porque baila, porque es un deportista que es ídolo de las personas. Y cada persona puede tener distintos ídolos. Pueden, por ejemplo, idolatrar al dinero, al deporte, a la política, a su trabajo o a su negocio. Son distintas cosas las que nosotros podemos adorar en lugar de adorar a Dios. Hay incluso creyentes que pues dicen, yo sí creo en Jesús y voy a la iglesia, pero cualquier cosa que se les presenta que los distrae de asistir, por ejemplo, a la iglesia, y no ponen como prioridad a Dios, sino dicen, es que tuve un negocio, tuve una visita, alguien llegó a mi casa, me encontré con alguien y me puse a platicar. Bueno, muchas cosas pueden suceder que nos distraen de adorar a nuestro Dios. Y bueno, hay situaciones que constantemente nos están distrayendo para adorar a Dios. Por ejemplo, hoy en día, un gran ídolo, un gran distractor para no adorar a Dios, pues es todo esto de la tecnología que nos está absorbiendo, ¿verdad? El internet, los teléfonos celulares, las redes sociales, y ahora ya salió la inteligencia artificial, y así van saliendo cada vez más cosas que nos separan de Dios y entonces se convierten en nuestros ídolos. Dice que Pablo se enardecía su espíritu por ver esta idolatría de Atenas. La versión de Reina Valera del 77 nos dice que su espíritu se indignaba. Esa es otra palabra que se puede usar para traducir la palabra original. Una de las características de un verdadero cristiano no solamente es decir, yo alabo a Dios, yo leo mi Biblia, yo voy a la iglesia, yo oro. No, también es que nosotros aborrezcamos lo que aborrece Dios, hermanos. Una de las características, pues, de un cristiano es que se indigne por el pecado, por la maldad, por la perversidad. Dios mismo nos dice en la Biblia que Él siente ira, dice que se enciende su ira contra aquellos que hacen abominaciones delante de Dios. En 2 de Pedro 2:7, si usted lo lee ahí en su casa en la Biblia, dice que Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. ¿Dónde vivía Lot en ese momento? Él vivía en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Son famosas estas ciudades. ¿Por qué? Porque Dios las destruyó de tanta inmoralidad que existía en aquellos lugares. Él vivía, alrededor de él vivía mucha gente inmoral, pecadora en gran manera, y que practicaban todo tipo de perversiones. Tanto así, pues que como vimos, Dios las destruyó directamente. Si tú no sientes dolor, hermano, si tú como creyente en Cristo, como cristiano evangélico, no sientes indignación, no sientes hartazgo con el pecado que hay en el mundo, con la perversión, la inmoralidad, entonces necesitas acercarte más a Dios. Necesitas leer más la palabra del Señor. Necesitas orar para que el Señor tome tu corazón y vuelva a calibrarlo, vuelva a darle la mente de Cristo, como dice la palabra, hermanos. Entonces, así nos podemos dar cuenta cómo es nuestra situación espiritual. Cuando ya todo nos vale, ya no nos importa qué está sucediendo a nuestro alrededor, y las personas, si se están yendo al infierno o si están pervirtiendo a otras personas con el pecado, si eso sucede en nuestra vida, hermanos, estamos mal. Y en este caso, hermanos, dice que Pablo sí estaba indignado por esta idolatría que había en aquel lugar. La indignación fue tal que en lugar de seguir esperando a Silas y a Timoteo, él comenzó de inmediato a predicar, ya que su espíritu estaba indignado dentro de sí. ¿Dónde predicó?
como siempre lo hacían ellos en la sinagoga. Pero también todos los días, además de la sinagoga, dice, predicaba en la plaza mayor. Pablo se enfrentó con un público muy exigente, muy difícil en Atenas, ya que eran una ciudad muy culta, muy educada. La gente estaba orgullosa de su historia, estaba llena de filósofos, de pensadores. Era un centro intelectual de la cultura grecorromana. Y cuando Pablo habló en Atenas, seguramente fue algo muy diferente a otras ciudades en las que anteriormente estuvo. Dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Es decir, platicaban, intercambiaban ideas y sobre todo, pues Pablo seguramente estaba tratando de convencerlos de que Jesús era el Hijo de Dios, que había muerto por nuestros pecados y resucitado, como lo dice más tarde ahí la palabra. Y sin embargo los filósofos pues no querían dar su brazo a torcer, por eso dice que disputaban con él. Ahora, ¿quiénes eran los epicúreos? Bueno, los historiadores nos dicen que ellos perseguían el placer como propósito principal de su vida. Valoraban más que nada una vida pacífica, libre de dolor y de problemas. Entonces consideraban la religión como una fuente de miedos y algo supersticioso, incluyendo el miedo a la muerte. Ellos no negaban la existencia de Dios o de dioses, porque pues vivían con los griegos, tenían muchos dioses, pero creían que nada tenían que ver con el hombre. Es decir, allá lo espiritual, los dioses, ¿verdad?, en lo que ellos creían era una cosa y los hombres estaban acá abajo y era otra vida totalmente distinta, que no tenía que ver una cosa con la otra. Si usted se fija, hoy en día hay muchos epicúreos a nuestro alrededor, aunque quizá no se identifican con ese nombre o nunca han oído ese nombre, su filosofía es la misma. Buscan lo mismo, ser felices, tener placer, e ignoran lo espiritual, ignoran que Dios existe y que hay un mundo espiritual y que toda acción que nosotros hagamos tiene una repercusión eterna. También estaban, dice, los estoicos, por otro lado. ¿Ellos qué creían? Que todo era bueno y que Dios estaba en todo. Así que creían que todas las cosas buenas o malas eran de Dios. Por lo tanto, nada debía ser resistido. Creían que no había ninguna dirección en particular o ningún destino para la humanidad. Si usted se da cuenta, también hoy hay mucha gente que cree en este tipo de cosas. Ahora no se llaman estoicos, pero por ejemplo están los panteístas. Quizás usted no ha escuchado esa palabra, pero bueno, el panteísta es el que dice que todo es Dios. Esta hoja es Dios. El pasto es Dios, el árbol es Dios, el pájaro es Dios, todo es Dios para ellos. Y esto es muy común en las religiones orientales, que se han infiltrado, por cierto, ya en Occidente, no como religiones, sino como yoga, como nueva era, como otras filosofías que la gente ya tienen esas ideas bien fijas en su corazón, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es que todo es Dios, tú puedes ser Dios. Y no, hermanos, eso no es lo que dice la Biblia. Bueno, ahora, ¿cuáles eran las cosas que tanto los epicúreos como los estoicos le decían sobre Pablo? Dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Es decir, no ponían ni siquiera atención, ni siquiera les interesaba conocer bien qué era lo que Pablo enseñaba. Solamente decían, está hablando y hablando, no le entiendo qué. Hoy en día, muchas personas, cuando uno les habla de Cristo, dicen, ya tu palabrero, ¿qué tanto me estás queriendo decir? O tú, ¿a qué me quieres convertir, verdad? Pero no ponen atención en lo que uno les está diciendo.
Otros pensaban que Pablo era un exótico predicador de dioses nuevos y decían, parece ser predicador de divinidades extranjeras. Pero Pablo les predicaba, dice aquí el texto que leímos, les predicaba el Evangelio de Jesús y la resurrección. A pesar de que Pablo habló en un lugar diferente, que era Atenas, a un tipo de audiencia distinto, su mensaje no cambia. Él sigue hablando de Jesucristo como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios, y también habla sobre su muerte en la cruz para rescatarnos, perdonando nuestros pecados, y su resurrección, que garantiza también nuestra resurrección. Nosotros no debemos olvidar también que cuando prediquemos, que cuando hablemos del Evangelio y cuando una persona se interese en conocer más de Dios, tenemos que dar este mismo mensaje que daba Pablo. Hablar de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, que significa las buenas nuevas, y ahí incluye cómo llegar a Jesús y cómo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces tienes que hablar sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre pedir perdón a Dios y sobre tener fe en Jesucristo para perdón de pecados. Y también, obviamente, acerca de la resurrección, como aquí Pablo lo está diciendo. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque muchos profetas, iluminados, maestros en el mundo han muerto, han enseñado cosas acerca de alguna cierta religión o creencia, pero después, pues ahí quedan sus huesos y ahí en la tumba dice, aquí yace esta persona. Pero no hay una tumba donde estén los restos de Jesús, porque Él resucitó. Hoy Dios nos enseñó, mis hermanos, que nosotros como creyentes debemos de sentir en nuestro corazón ese ardor, esa necesidad de predicar a las personas que vemos que están perdiéndose por la idolatría, por el pecado, por la perversión, por la inmoralidad que hay a nuestro alrededor. Mis hermanos, tenemos que hablarle a todo tipo de personas. No deje de hablar, dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y prediquemos esto que acabamos de ver, el Evangelio de Cristo y la resurrección. Oremos para terminar. Padre Santísimo, hoy te queremos suplicar que tú nos des de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría para predicar tu Evangelio, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón, Señor, sienta esa pesadez, sienta ese celo de Dios por predicarte a ti, Señor, cuando las personas necesitan esta predicación, Señor, cuando están en vicios, cuando están en adicciones, cuando están en mentira, cuando su vida está hecha a pedazos por el pecado. Ayúdanos a ir a ellos y predicarles tu palabra. Todo te lo rogamos en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, les esperamos si están en Aguascalientes para que se congreguen con nosotros, o si están en otro lugar, pueden escribirnos y nosotros con gusto les atenderemos. Esperamos verlos muy pronto en otro video y que el Señor les bendiga.